Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTV y nuestras redes sociales. Iniciamos con esta imagen del tranvía a esta hora en la intersección de la calle Gran Colombia y Huayna Cápac. Allí podemos ver precisamente este servicio de transporte que se ha convertido o se está convirtiendo con el tiempo en un ícono de la capital azuaya. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Sobre todo para el turismo. Si bien es cierto, no es sostenible, es atractivo para quienes nos visitan y también para quienes tienen que circular por el centro de la ciudad. Así está Cuenca a esta hora de la tarde, 12 horas en punto. Empezamos contándoles brevemente que el presidente de la República, Dani Noboa, cumple una agenda oficial acá en la ciudad de Cuenca junto al ministro Reinberg, hoy miércoles 18, mitad de semana, donde está participando en un evento enfocado al impulso de la economía popular y solidaria, la actividad titulada de la economía popular solidaria al desarrollo nacional. Nuestro equipo informativo, Fer, está justamente con el presidente y más adelante tendremos ya declaraciones del mandatario y también del ministro Reinberg en temas que son complejos y sensibles como la situación con Colombia. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con otra información que también es muy importante para el país. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, presunto autor intelectual del crimen de Fernando Villavicencio, fue detenido en México, según anunciaron este miércoles tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro del Interior del Ecuador, John Reinberg. Tenemos justamente las imágenes de lo que sucedió el momento que fue capturado, alias Lobo Menor, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Así es, efectivamente. Bueno, primero en anunciar la detención de Lobo Menor fue Petro en su cuenta personal X, y según aseguró, la captura fue lograda con las policías de Colombia y México en el sector de Polanco, en la capital mexicana. Nos referimos a Gustavo Petro. Así es, y tenemos ahí parte de su mensaje en X. Dice: con ayuda de la Policía de Colombia, después de seguimiento en Medellín e Itagüí, en su desplazamiento a México, la Policía Mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador. Es lo que cita en su cuenta X. Como resultado de la operación Jericó, realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, en el sector de Polanco, en la Ciudad de México, dice precisamente Gustavo Petro en su cuenta X. Quien fue el primero en realidad en hablar en redes sociales. Contarles nada más antes de ir con declaraciones que Aguilar Morales contaba con el beneficio de prelibertad, pese a las acusaciones en su contra en Ecuador, y sería el miembro de la banda criminal Los Lobos. El ministro John Reinberg señaló poco después que el Lobo Menor consiguió papeles falsos con identidad colombiana y pretendía huir a México, donde fue precisamente detenido. Tenemos ahí el tuit de John Reinberg, que hoy también está, como les decimos, en la ciudad de Cuenca, y más adelante tendremos declaraciones. Así es, efectivamente. Bueno, alias Lobo Menor, cabecilla de los Lobos, detenido en México, dice John Reinberg. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, cabecilla criminal del grupo criminal Los Lobos, tiene orden de captura por estar procesado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Consiguió papeles falsos con identidad colombiana y pretendía huir a México, dice el ministro Reinberg. Luego de 2 meses de investigación y seguimiento por parte de nuestra entidad, en trabajo coordinado con la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y la Policía Nacional, así como Migración en México, se capturó a este sujeto hoy 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez, y será retornado al país vía Colombia para que se judicialice el caso. Escóndase donde se escondan, los encontraremos, finaliza este tuit, y dice: los atraparemos. Lobo Menor, el encuentro te espera. Seguimos trabajando, detalle en su cuenta X el ministro John Reinberg, pues de acuerdo a lo que se cita con la captura del Lobo Menor, quien habría sido el cabecilla del asesinato de Fernando Villavicencio. La canciller Gabriela Sommerfield aseguró que Ecuador mantiene apertura al diálogo y descartó bombardeos fuera del territorio nacional. Efectivamente, afirmó que toda la operación se realiza en Ecuador. Además, indicó que espera una notificación oficial de Colombia para responder por la vía diplomática. Aquí tenemos parte de sus declaraciones hoy a la prensa. Unas declaraciones sobre lo acontecido en Colombia. Hay una postura de Colombia. Podemos decir que vamos a hablar del tema con nuestro invitado. En que cualquier tipo de operación que se hace siempre es en territorio ecuatoriano, y esa posición mantiene el Ecuador. Siempre abiertos al diálogo, a la resolución de cualquier diferencia dentro de una mesa de diálogo y de negociación. Estamos a la espera
de una notificación oficial podemos decir que vamos a tratar este tema para poder responder por parte de las autoridades que tienen la competencia en la materia, particularmente el Ministerio de Defensa, cualquier inquietud que tenga por parte del Estado colombiano. Bueno, yo precisamente, Fer, estaremos analizando este tema que es tan delicado, que hay que tratarlo con pinzas, de las declaraciones del presidente Petro. La canciller ha dicho que, pues primero, esperan una oficialización de aquello y que no están haciendo ninguna labor, lo ha dicho. Vamos a hablar también de este tema con nuestro invitado. El personal antiexplosivos militar de Colombia realizó la detonación controlada de la bomba encontrada en la frontera con Ecuador y que el presidente Gustavo Petro asegura que pertenece al ejército ecuatoriano. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa del vecino país, Pedro Arnulfo Sánchez. Veamos lo que puso en sus redes sociales. Tenemos aquí su cuenta X. Pedro Arnulfo Sánchez, que es ministro de Colombia, dice: en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la Fuerza Aérea Colombiana, de Seguridad de Colombia Ejército y apoyo judicial de la Policía de Colombia realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación, señala en su cuenta X. La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo al territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con el apoyo de las autoridades ecuatorianas. Mi reconocimiento a nuestros militares y policías por su valentía, disciplina y compromiso con la seguridad de Colombia, dice en su cuenta de X el ministro de Defensa de ese país. Bueno, y lo decíamos, vamos a analizar también cómo fue encontrada esta bomba, en qué condiciones. Se habla de que está bastante deteriorada y pues de las fechas en las que se podría haber encontrado aquello. Sobre todo ponen un poco en tela de juicio lo que ha señalado el propio presidente de Colombia. Hoy lo estaremos analizando. Antes de revisar lo que ha dicho el presidente acá en nuestra ciudad, así como el ministro, vamos con otros temas locales que en realidad lamentamos mucho, porque empezando este año, Fer, desde que empezó el 2026, hay más de una decena de fatales accidentes de tránsito en las vías que pues acercan a la ciudad. En el plano local, una mujer falleció esto tras un accidente de tránsito la madrugada de este día, miércoles 18 de marzo, en el sector de Marianza, acá en la ciudad de Cuenca. Esto tras un choque que involucró a una buseta y un automóvil particular. Estábamos viajando a Guayaquil, en Ópera Soy, y en uno de esos, como estábamos en la segunda banca, en la parte atrás, yo no le vi a la parte delante. Cuando recibimos el impacto, era un impacto tremendo, cosa de que se fue salirse las puertas y los vidrios, todo se vino a la cara. Entonces avanzamos a salir, pues, y a lo que vemos, ya le vemos al carro otro que estaba ya volcado, se había un boque de campana con ruedas para arriba, y la gente ahí pues tratamos de ir a ayudar a alzar al carro para sacar a los que estaban adentro en el carro. Alzamos y le sacamos a algunos jalando, le sacamos para afuera, pero estaban heridos. Y una chica ya que no había cómo sacar, lamentablemente perdió la vida en nuestra presencia prácticamente. Automáticamente a tratar de salvar la vida a ellos, que uno todavía con el dolor, que todavía estábamos golpeados, pero tratamos desesperados tratar de salvar a los que estaban en el carro adentro, a todos ellos. Y tiene toda la culpa el que vino de arriba, el auto, porque vea en la parte que nos coja a nosotros, en toda la derecha, que trataba de evitar, viendo el carro de arriba trataba de evitar, y se metió a la derecha de él, casi a la cuneta, y nos coge el que viene de arriba, se quedó dormido prácticamente. No habíamos salido ni 30 minutos. 30 minutos teníamos de viaje nada más. Todo fue en un segundo, literal, se sintió un golpe en un milisegundo. Ahora que me pude bajar, por suerte fue el más ileso. Al parecer otro carro se chocó del lado izquierdo de nuestra buseta y nuestro chofer y las personas que están del lado izquierdo salieron más afectadas. Pero al parecer solo heridos por nuestra parte. El otro carro sí, complicado, unos chicos creo que iban ahí. Íbamos dentro yo creo que unas 6 personas más el conductor como tal. Bueno, en las últimas horas han habido 2 graves accidentes de tránsito, este es uno de ellos, y pues la ciudadanía preocupada también de lo que está ocurriendo, sobre todo con el tema de la vialidad, que ha provocado en algunos accidentes también pues que estos obviamente se den con mayor potencia, decimos, en mayor número, sobre todo en las vías del austro del país. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a una pausa y lo hacemos con esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla. Esta es en la calle Manuel Vega, en la subida
a la iglesia de San José en El Vecino. Foto de los años 70 aproximadamente, pero bueno, parte también, como siempre lo decimos, de la historia de nuestra ciudad. Hermosa foto en color sepia, en realidad, de nuestra bella Cuenca, que pues lo que está ahí justamente en la ubicación que está la fotografía es una zona que conecta la Cuenca antigua de la moderna a inicios del siglo XX. 1908, el sacerdote Belisario Arce impulsó el desarrollo y elaboró varias imágenes religiosas del templo. En 1938 la administración pasó a los padres mercedarios, quienes siguen vinculados hoy a este lugar. Con el tiempo se consolidó como la parroquia bajo el nombre de San José de la Merced de El Vecino. Con esta imagen de Cuenca vamos a la pausa publicitaria. Al regresar tenemos invitado a Fer con temas importantes. David Anthony, en Cuenca. Nuevo local, Benigno Malo 1060, entre La Mar y Gran Colombia. David Anthony, ropa para hombre. Bueno, estamos en vivo a través de Mundo Cuenca y vamos en este momento a realizar un diálogo con el general Wagner Bravo. Él es exsecretario de Seguridad del Ecuador y además experto en seguridad a propósito de lo que está aconteciendo en este momento en el país, sobre todo en la frontera. General, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo entender lo que está sucediendo con Colombia, que cae supuestamente una bomba del ejército ecuatoriano en territorio colombiano? El presidente Petro dice que Ecuador está bombardeando su país, luego va el ministro de la Defensa de Colombia, verifica, hacen la detonación de la bomba. Previamente también el presidente Petro había dicho que hubo una masacre a varias personas de una comunidad en territorio colombiano. ¿Cómo entender todo esto que se ha convertido en una especie de, no sé, de trabalenguas político? Bienvenido, general. Bueno, tenemos algún problema con la conexión. Precisamente estamos dialogando con el general Wagner Bravo a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Bueno. Dicho sea de paso, es un tema bastante delicado. Ahí lo tenemos, creo ya, si es que está conectado con nosotros. Le saludamos desde Cuenca, general. Gracias por estar con nosotros. Fernando le hizo la inquietud, la pregunta, no sé si pudo escucharla completamente. Así es, buenas tardes Fernando, y buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan. Lo que más nos debe preocupar a los ecuatorianos es las acusaciones que se hacen sin fundamento al Estado ecuatoriano, porque realmente de lo que se ha visto en las fotografías, que es la información que tenemos, si es una bomba que se utiliza por aviones cuando uno quiere detonar. Estamos hablando de 250 kilogramos de explosivo, y que normalmente cuando cae en un terreno, esto puede crear un cráter de aproximadamente una piscina de 25 metros de ancho. Y entonces, si es tan grave la situación, lo que debería, desde mi punto de haber visto el señor presidente Petro, es primero aislar el área, que creo que se lo ha hecho, y luego de eso hacer una investigación muy prolija de por qué llegó esa ojiva o esa bomba a ese sector, y no utilizar a través de las redes sociales una acusación directa sobre el Ecuador. Porque de la información que se tiene, y solamente, como digo, por las fotografías, esto lo utiliza tanto las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea de Colombia, como la Fuerza Armada del Ecuador. Y necesitamos saber exactamente de qué lote es su procedencia y por qué llegó a ese lugar. Y digo esto porque al parecer, esto es de una producción de 1986 más o menos, puede tener procedencia israelí, norteamericana o de Europa, y que no es que se lo vende como uno va a comprar un celular. Esto tiene ciertas restricciones y por lo tanto, como se había visto en la fotografía, tiene una numeración y algún
otro tipo de información que nos puede llevar a determinar de qué país es esta bomba. Y en el supuesto caso, como lo ha dicho el presidente Noboa, nosotros estamos actuando en nuestro territorio, que fuera nuestra, tendríamos que tener los indicios y todas las informaciones para poder analizar realmente quién la dejó ahí y por qué la dejó ahí, que desde nuestro punto de vista y de mi criterio no pudo haber llegado a territorio colombiano. Habida cuenta de que para lanzar esta bomba habría que haber violado la soberanía del territorio colombiano y el sistema de radares y de defensa aérea de Colombia hubiera detectado un sobrevuelo de un avión. Eso en cuanto a una primera parte, Fernando. Pero en todo caso, en general, esta bomba proviene o del ejército colombiano o del ejército ecuatoriano. Según usted ha dicho, hay que verificar obviamente la serie. Es decir, no es una bomba que la utilizan fuerzas irregulares, en este caso disidencias de las FARC. Que estamos hablando de 250 kilos, son 606 quintales, son 600 libras. Pero también de la fotografía que se puede ver, Fernando, está con mucha corrosión. No es una corrosión que supuestamente, según el presidente Petro, fue lanzada el ataque que hizo el ejército y las Fuerzas Armadas del Ecuador en Santa Rosa de Sucumbíos, que está realmente a orillas del río San Miguel, en la frontera común, el 6 de marzo. En menos de 12 días no se pudo haber corroído tanto. Eso, según los expertos, yo no soy experto y no se tiene otra información, puede tener una corrosión de unos 10 o 15 años. Y entonces ahí retornamos, porque si vamos de acusación en acusación, que no debería ser así, porque esto debería ser técnico, pero una hipótesis que yo podría montar es, ¿no será una bomba que se les cayó a la Fuerza Aérea Colombiana cuando ellos atacaron la posición donde estaba Raúl Reyes en el 2008? Y lo interesante de esto es que el material no es un material fácilmente descartable, es un material que para salir de las bodegas o de los armamentos que tiene el Ecuador, y me imagino que las Fuerzas Aéreas de Colombia, se registra cuántas salen y cuántas explotan. No, los pilotos de los países no son irresponsables en saber que se cayó una bomba y no explotó, porque esto puede tener unas consecuencias muy graves de los daños colaterales, si no va al objetivo. Entonces, después de esa operación, suponiendo que fuera de Colombia o suponiendo que fuera del Ecuador, debería haber un reporte de que se lanzaron 4, 5, 6, 8 bombas, de las cuales 7 explotaron y una no. Entonces, ¿dónde está esa no? Y luego de eso también se está viendo una fotografía que está al lado de una plantación de hojas de coca. ¿Cómo puede ser creíble con respeto al pueblo colombiano, pero no a las declaraciones del presidente Petro, de que haya 27 muertos? Yo recordaba por ahí, por el año 2010, creo, 12, hubo un enfrentamiento en el lado ecuatoriano con guerrilleros y un disparo salió y dio de baja a una persona civil en la provincia de Sucumbíos. Por una persona fallecida ya hubo un problema diplomático en las investigaciones del caso. ¿Cómo se puede decir que esta bomba causó 27 muertos y nadie se preocupó de los 27 cadáveres, sino que van reporteros del New York Times y encuentran la bomba y nos dicen, señores, que por efecto de esta bomba que no explotó, hay 27 muertos? O sea, no tenemos que entrar en ese tipo de confrontación política por otras causas políticas que no son las reales. Ahora, doctor, justamente con lo que usted detalla, que ha sido bastante explícito en contarnos, desde su experiencia, ¿qué tan responsable es hacer este tipo de afirmaciones sin el respaldo de inteligencia verificable, que es lo que estamos viendo por parte de Colombia? ¿Las declaraciones suelen responder, lo dice usted, a información real de procesos o pueden ser parte de una estrategia política o de presión? ¿Y qué protocolos internacionales en este caso deben existir antes de hacer pública esta alerta a nivel nacional y pues internacional, ¿no? Como decía, hay una irresponsabilidad del presidente de Colombia, que tiene problemas al interior, tiene problemas con la desertificación de la lucha contra las drogas que ha hecho los Estados Unidos. Después de la captura del señor Maduro, también se le ha dicho que tiene que apoyar en esta lucha internacional contra el crimen internacional, porque todas las plantaciones de hojas de coca que tiene ahora Colombia demuestra que no hay una decisión política de acabar con este mal.
El mismo presidente lo dijo, el presidente Petro en las Naciones Unidas en el 2024, si no estoy mal, que no le preocupa las plantaciones de hojas de coca, le preocupa el petróleo que se daña al medio ambiente. Con esas ideas políticas y al no haber decisión política es una irresponsabilidad el sacar a través de las redes sociales una información que no es verificada. Y entonces ahí es cuando regresamos al socialismo siglo XXI, que le gusta la fantasía, le gusta causar problemas y utilizando las redes sociales se quiere comandar. Cuando el procedimiento es que debe haber una nota diplomática, por eso son las relaciones internacionales. Una nota diplomática de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, del Ecuador. Este problema tenemos y aquí se tomará una nota diplomática. Lo lógico hubiera sido que se le invite, si se le quiere endilgar al Ecuador, no al Ecuador por último si no quieren, sino a un veedor tercero, un país neutral que venga y diga efectivamente ha sido una bomba del Ecuador. Y invitarnos también a nosotros para que vayan nuestros técnicos, porque en el supuesto no consentido que hubiera sido ecuatoriana, algo pasó, pero como digo yo, no puede ser manejado de esa forma. Entonces el presidente está haciendo más una propaganda para fortalecerse políticamente, para crear en pueblos hermanos una especie de animadversión. Hoy capaz que Colombia dice, sí, el Ecuador nos está atacando, y eso no es cierto, lo ha ratificado el presidente Noboa. Y peor a las poblaciones que viven cerca de la línea de frontera, que son muchas familias que viven al sur de Colombia y al norte del Ecuador. Entonces yo sí creo que es una alta irresponsabilidad de un presidente de un país amigo y hermano del Ecuador. Bueno, queremos agradecer al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad y experto precisamente en temas de seguridad, por acompañarnos en este espacio. Tenemos más información, claro que sí, gracias por estar con nosotros, general, en un tema que es, como le decíamos, tan complejo, que esperamos no escale más y que se llegue pues a tomar determinaciones para bienestar de las dos naciones. Vamos a ir con otros temas importantes también en el ámbito local. Les decíamos en nuestro primer bloque de información que hoy el presidente de la República visita precisamente la ciudad de Cuenca y tenemos ya las declaraciones. El presidente Noboa reafirma que no dará tregua a la delincuencia. Lo ha dicho durante su agenda en Cuenca. El presidente Daniel Noboa aseguró que no retrocederá en la lucha contra la inseguridad y advirtió que no habrá impunidad para la delincuencia. El mandatario enfatizó que el combate debe ser integral, apuntando no solo a los criminales, sino también a actores políticos y judiciales. Hizo un llamado a los funcionarios públicos a actuar con firmeza frente a estos hechos. Hoy desde Cuenca les digo también, no voy a retroceder. ¿Cuál era el Ecuador de ayer? Había criminales, había también figuras políticas y figuras judiciales que apoyaban a estos criminales. Hoy no hay impunidad. Hoy el pillo va a la cárcel, con el pillo no se tranza. El pillo va directito a la cárcel. E invito a todos los funcionarios públicos que tengan esa misma valentía para luchar contra estos sátrapas. Porque la gente es lo que espera de nosotros. La gente espera que acabemos con la delincuencia, con la corrupción, que acabemos con los asesinatos, acabemos con los homicidios. Pero no se va a poder acabar con eso si no lo luchamos de manera integral. Si no solo pues atacar a la persona que dispara el gatillo, sino al político que lo facilita, al juez que lo deja libre. Así que todos, apriétense los pantalones, porque la gente es lo que espera de nosotros. Por eso votaron 2 veces por este presidente, porque saben que nosotros no andamos jugando, nosotros vamos a acabar con ellos. Sigamos avanzando juntos, nosotros seguiremos creando condiciones para que el Ecuador prospere, para que el Ecuador mejore. Y nosotros vamos a darle seguridad a todos los ecuatorianos, no solo empleo y desarrollo económico. Y vamos a trabajar en los servicios, porque también hay corrupción en los servicios. Vamos a dar educación y salud, como ya hemos ayudado a más de 600.000 jóvenes con becas. Le hemos dado la posibilidad a 600.000 jóvenes que puedan salir adelante y con programas también como Jóvenes en Acción, le damos una actividad, una ocupación. La protección de ustedes me encargo yo. Muchas gracias. Bueno, eso fue parte de las declaraciones que ha dado hoy en su visita a la ciudad de Cuenca. Entendemos que es en la unidad educativa bilingüe, en donde pues el mandatario se refirió de algunos temas, entre ellos el de la seguridad, y dijo no van a dar tregua al tema de la delincuencia y el crimen organizado
en el país entero. Esto en su visita a la ciudad. Mientras tanto, el ministro del Interior, John Reinberg, se refirió a la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una presunta bomba en territorio colombiano, señalando que no existe información concluyente y que el caso debe tratarse por la vía diplomática a través de las cancillerías. Además, habría destacado el ministro, quien también acompaña al presidente de la República en Cuenca, destacó que en coordinación con las autoridades colombianas se logró la captura de alias Lobo Menor, nota que les dimos nosotros en el primer bloque, implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio, quien será trasladado a Ecuador para enfrentar a la justicia. Tenemos parte de las declaraciones del ministro en su visita a Cuenca. Estamos hablando de la bomba. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, una bomba totalmente oxidada, si es una bomba. Ustedes vieron el estado en que se encuentra, pues tendremos que esperar y que avance un poco para ver de qué se trata. Hoy nosotros no tenemos mayor información, pues eso se encuentra en territorio colombiano. Así que habrá que, y quien deberá pronunciarse es el Ministerio de Defensa, y además de eso, nuevamente, deberíamos recordarle a las autoridades colombianas el lugar adecuado para ver estos temas a través de las cancillerías, no las redes sociales. Con las redes sociales usted no hace las denuncias que quiera hacer, sino que deberíamos llegar a un tema en que las cancillerías hablen y puedan ver de qué se trata esto. Mire, yo no voy a hablar por lo que él quiera o no quiera hacer. Nosotros acá en el Ecuador estamos concentrados en algo que es la lucha contra el crimen organizado, que lo hemos anunciado, que lo hemos demostrado y que lo estamos haciendo. En ese camino vamos a continuar. La noticia positiva que le puedo dar es que Policía Nacional, quien se encuentra hace algún tiempo ya en Colombia, logró, con las investigaciones que llevábamos con el Centro Nacional de Inteligencia y la cooperación, por supuesto, de las autoridades colombianas, la captura de alias Lobo Menor. ¿Quién es alias Lobo Menor? Uno de los principales responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. Hoy ha sido capturado, en este momento se encuentra en el aeropuerto del Dorado, esperando terminar sus trámites para que sea enviado acá al Ecuador, donde por supuesto irá directamente a la cárcel de Encuentro y a que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Recuerden que alias Lobo Menor es hijastro de Pipo. Estas declaraciones las dio el ministro en su visita, como les decíamos, a la ciudad de Cuenca. Todavía se encuentran en un evento para impulsar las economías solidarias y populares, lo ha dicho el presidente. Se abordaron temas de delincuencia, de seguridad, también el caso del Lobo Menor que fue detenido, y sin dejar de lado la situación con Colombia. Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca recuperó el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 50 años que cayó al río Tomebamba la tarde de ayer. Tenemos imágenes de lo que sucedió la tarde de ayer y queremos también, obviamente, dejarles esta nota. Se reportó una persona que se iba en el río, no teníamos el sexo, desde las lavadoras de Monay. El segundo reporte que se dio, pues, acá por la ciudadela Río Sol, al ingreso, segundo recorte. Sin embargo, se desplegó 4 estaciones, todo el recorrido del río, en los distintos puentes para poder tratar de ubicar. El personal que circulábamos orillas hacia arriba, pues pudimos localizar el cuerpo y se le hizo la extracción con la autorización de las autoridades respectivas. Aparentemente se cayó al río, sexo femenino, aproximadamente unos 50 años. Presenta todavía sangrados por el golpe en las piedras a nivel de la cabeza. Evitar que las personas se acerquen a las orillas del río, pues puede provocar la caída y a su vez el arrastre del río. Recordemos que nuestros ríos en este momento se encuentran torrentosos después de las lluvias que hemos tenido dentro de la ciudad y puede producirse alguna situación con las personas. No se acerquen a los ríos. Bueno, con esta información y la advertencia, lo que ha dicho también los bomberos y la Cruz Roja, todos los organismos de socorro, no acercarse a los ríos en estos días que están los caudales sumamente altos con la fuerte lluvia que no ha cesado en el austro del país. Con esto finalizamos. Gracias, felicidades, buenas tardes.